Así que vamos a orar y comenzamos. Gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar, de poder pensar en tu palabra. Señor, lo que nos motiva es que tú has hablado y tú lo has hecho de una manera, inspirando tu palabra a través de un lenguaje de autores, de humanos, Señor, que escribieron dentro de un contexto a personas específicas que podían entender las palabras, Señor, y entendemos que si nos situamos en ese contexto y entendemos el funcionamiento correcto de las palabras, vamos a poder vivir, Señor, porque tu palabra es lo que va a determinar la vida del hombre principalmente, Señor. Y confiamos y creemos en eso, y por eso estamos aquí y queremos disponer este tiempo para seguir profundizando, Señor, en las diferentes temáticas de la gramática. Te pido que nos ayudes, que nos des la gracia. Gracias por también la vida de cada uno de mis hermanos que dispone este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Déjenme llegar a la lección. Todo esto que está pasando ahí es todo lo que ya saben, que ya vimos. Bastante, ¿no? Está todo guardado en la memoria. Estábamos viendo un ejemplo en 2 de Timoteo sobre lo que eran las cláusulas, pero vamos a ver ese ejemplo, vamos a terminar de ver ese ejemplo, pero desde otra temática. ¿Se ve bien ahí, no? No. Vamos a andar un poquito más. Un poco más. Ahí sí, ¿no? ¿Mejoró ahí? Bueno. Vamos a ver diagrama de bloques o diagramas de bloque. ¿Qué es un diagrama de bloque? Eso es lo que vamos a contestar en primer lugar. ¿Para qué sirve un diagrama de bloque? ¿Y cómo se estructura o cómo se hace un diagrama de bloque? Esas 3 preguntas vamos a contestar y con eso ya tenemos el tema superado. Después es cuestión de práctica, de poner en acción todas aquellas cosas que hemos aprendido. ¿Qué es un diagrama de bloque? Bueno, es una forma de estructurar las palabras a fin de ver de manera ilustrada y tangible el correcto funcionamiento de las mismas, o sea, de las mismas palabras. Y ahí hay algo que sobresale. Es una imagen de la gramática y sintaxis de un pasaje bíblico. Cuando vos querés llegar a un lugar, mirás el mapa, ¿no? ¿El mapa qué es? El panorama, es la foto de todo el trayectorio que vos vas a recorrer. Entonces, es esto, es agarrar, ya estudiamos cada uno de los detalles de las palabras. Ahora nos alojamos un poquito y vemos cómo está armada, cómo están diagramadas esas palabras, para poder tener una idea precisa de qué, de los elementos centrales que el autor quiere comunicar, de los puntos de referencia que se van dando dentro de una oración o un párrafo a los cuales tenemos que prestar atención. Para eso hacemos un diagrama de bloque, para mirar lo más importante, lo más relevante. Entonces, el diagrama de bloque te fuerza a pensar cuidadosamente en cada grupo de palabras de un texto. ¿Y por qué bloques? Bueno, porque lo que hacemos es, no separamos todas las palabras. Esto lo que es, juntamos las palabras en bloques. Esos bloques corresponden a una idea, a una cláusula, a una frase preposicional, pero vamos agrupando las palabras por bloques. Todas estas palabras transmiten este concepto. Todas estas palabras transmiten otro concepto. Y así sucesivamente. Y vamos viendo cómo unir esas palabras. Pero por eso hacemos un diagrama de bloque, para poder reconocer la sintaxis en forma general
de las palabras. A diferencia de lo que sería un diagrama de líneas, que en el diagrama de líneas vos lo que haces es separar cada una de las palabras. Separás todo. Te muestro algo rápido así. No, esto no. Quizá no lo tengo acá. Quiero mostrarte el diagrama de líneas. Bueno, esto es un diagrama de líneas. No se ve tanto ahí. Ya sé lo que voy a hacer. Te voy a mostrar el pasaje que toca predicar hoy. Bueno, este es el sermón de hoy. No lean nada, o sea, así los sorprendo. Nada, mentira. Vamos al final. Acá está lo que sería el diagrama de líneas. Obviamente que no se entiende nada porque está todo en griego, pero cada parte es una palabra y está todo separado, todo. En el diagrama de línea, esto se puede hacer en español también, pero lo que tendrías que hacer es separar cada una de las palabras, todas, absolutamente todas. En griego sirve, es muy útil. Muchos lo enseñan en español a hacer esto. Pero yo les digo algo, no hay nada mejor en español que hacer diagramas de bloque. El diagrama de líneas en español no te sirve. ¿Por qué no te sirve? Porque hay locuciones. ¿Se acuerdan lo que son las locuciones? ¿No? No, ni idea lo que estoy diciendo. Locuciones. Sí. ¿Qué es una locución? Una construcción, sí. No. Una locución es la unión de dos o más palabras para dar un solo sentido. Pero vos tenés que unir las palabras para dar un solo sentido. Pero en el diagrama de líneas tendrías que separar esas palabras. Y si separás las palabras en una locución, perdés el sentido. ¿Te das cuenta? Por eso no vemos el diagrama de línea. Es muy sencillo también, no es tan difícil de hacer. Pero el tema es que el diagrama de línea te fuerza a separar todas las palabras. En griego es muy útil, lo tenés que hacer así. Pero en español no conviene, no sería provechoso. Así que, ¿qué es un diagrama de bloques? Pregunto. Bueno, ahí cómo se hace, ahí es cómo se hace, pero ¿qué es? ¿Qué sería? Un panorama, eso me gustó. ¿Qué más? Algo relacionado a un panorama. Una forma de estructurar las palabras de manera panorámica. Ahí lo vamos armando. ¿Cómo me lo pueden decir con un sinónimo, un ejemplo sinónimo, digamos, con una sola palabra? Un mapa. Cuando ustedes piensan en diagrama de bloques, piensan en el mapa. Este es el mapa de la sintaxis de todo el pasaje. Cuando yo tengo el mapa, ¿qué hago? Sé dónde estoy ubicado, ¿no? Es fácil perderse en la idea del pensamiento dominante cuando no tengo un mapa. Entonces, ¿podrías no hacer el diagrama de bloque? Sí, podrías no hacerlo. Y también podrías perderte en la idea del autor. O sea, es más complicado no tener un mapa que tenerlo. Entonces, cuando vos tenés un mapa y tenés que encontrar un tesoro, te ayuda, ¿no? Es más fácil. Vos seguís las pistas, seguís el mapa, la visual. Y con el texto bíblico pasa algo similar, ¿no? Vos podés ir rastreando todo el flujo de pensamiento, toda la idea que va a controlar el párrafo a través de un mapa, ¿no? Entonces, es muy útil. Es esto, ¿no? ¿Y para qué sirve? Bueno, ya lo vimos.
nos fuerza a concentrarnos en el flujo general del pensamiento dominante. Fíjense algunas cosas que van a marcar las transiciones del diagrama de bloques. Palabras como por qué o por lo tanto, o sí o luego y si bien. Y algo que tienen que tener en cuenta, que es clave, son las conjunciones. Las conjunciones, ¿qué introducen las conjunciones? ¿Cómo? A las cláusulas. Las conjunciones introducen a las cláusulas. Entonces, si yo tengo una conjunción condicional, ¿qué tipo de cláusula tengo? Condicional. Si yo tengo una conjunción de propósito, ¿qué tipo de cláusula tengo? De propósito. Si yo tengo una conjunción, no sé, explicativa, ¿qué tipo de cláusula tengo? Explicativa. O sea, usted dice, pero estás preguntando y estás respondiendo, o sea, bueno, eso hicimos la otra vez y no había caso, no había forma de avanzar. Pero entonces, el tipo de conjunción me va a decir el tipo de cláusula que voy a tener. Lo va a determinar. Y necesito manejar bien las cláusulas para saber dónde tengo que ubicar en el mapa, ¿no? En el diagrama, esas cláusulas, ¿no? Así que bueno, la utilidad es bastante clara. Además acá, bueno, ponía algo más. No solamente te va a marcar el flujo dominante de las ideas, sino que hay otra cosa que te va a ayudar. Hacemos primero el diagrama de bloques y después estudiamos las palabras. ¿Por qué? Porque vos vas a ver cuáles son las palabras, además de las palabras que se repiten, cuáles son las palabras que tienen mucha incidencia en el tema que se está desarrollando. Por ejemplo, si vos tenés unas palabras ya clavadas allá arriba y después cuelga todo y va hacia la derecha y se hace todo el diagrama, esa palabra es clave. O algunas palabras que venía todo hacia la derecha el mapa y después giró y volvió de ir de izquierda a derecha. Esa palabra es clave, hay que estudiarla. Entonces tenés que reconocer cuáles son las palabras clave y el mapa te va a ayudar. Y para poder estudiar las palabras, porque a veces no tenés tiempo de estudiar todas las palabras. ¿Todas las palabras son importantes en el texto? Sí, pero hay algunas palabras que son funcionales al concepto que quiere transmitir el autor y esas palabras no las podés descuidar. Entonces, también te va a ayudar para eso. Ahora gastemos tiempo en cómo se realiza un diagrama de bloque. Bueno, acá dice, el diagrama de bloques lo que hace es poner en orden todas las ideas de un párrafo de manera descendente, como si fuese el dibujo de una cascada vista de costado. Eso es. Una cascada va de arriba y va descendiendo. Lo que vas a ver en el diagrama de bloque, por lo general, es eso. Vas a ver la idea principal, a ver si se ve acá. Como la idea principal está en este sector y va a ir descendiendo abajo hacia la derecha. Empieza de arriba a la izquierda y va de abajo hacia la derecha. ¿Cómo empieza? Bueno, ahora vamos a ver algunos pasos. Es muy sencillo. Les decía el año pasado que son más o menos unos 48 pasos para poder... Nada. Son 2 pasos nada más. Escribir el pensamiento dominante, primero, arriba a la izquierda. ¿Qué es el pensamiento dominante? El verbo principal, el sujeto de ese verbo, su objeto directo, si es que tiene, y el objeto indirecto, si es que también lo tiene. Y después, todas las palabras se van a ir subordinando a esa idea principal. Y ahí va a ir descendiendo. Y lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en algunos ejemplos. Así que veamos algunos ejemplos. Ahí llegan 2 alumnos más. Se fueron 2 y entran 2.
Créanme, ¿no? Me miran como incrédulos. Bienvenidos. Bueno, entonces, veamos algunos ejemplos del diagrama. Eso no se ve absolutamente nada, ¿no? Ni el ojo de águila. Eso sí. No, lo vamos a dejar en 12. Ahí se ve. No es tan claro, ¿no? Esta es mi letra preferida. Bueno, ahí se ve. Ahí estamos bien, ¿no? Bueno, empecemos a hacer el diagrama de bloques. Para los que llegaron recién, un diagrama de bloques es un mapa de la sintaxis del pasaje. Es cómo está ilustrado, cómo están ilustradas las ideas en el flujo de pensamiento, cómo se desarrolla toda la idea. Y dijimos que hay que comenzar reconociendo la cláusula principal y poner esa cláusula principal arriba a la izquierda y abajo hacia la derecha vamos desarrollando todo el contenido. Entonces, hagamos análisis de texto. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Una oración corta, pero tiene varias cláusulas. ¿Por qué digo que tiene varias cláusulas? ¿En qué me baso? ¿Cómo yo reconocí rápidamente que hay varias cláusulas? Por las conjunciones. Porque las conjunciones introducen cláusulas. Entonces, ¿cuál es el verbo? ¿Cuáles son los verbos? Dad es el primer verbo. Es el segundo verbo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuál de estos dos verbos es el verbo principal? Dad. ¿Y por qué no es? ¿Por qué no sería este verbo? ¿Esa qué conjunción es, Pablo? Sí. Causal, razón, es lo mismo. Nos tenemos que entender nada más. ¿Y qué cláusula es esto entonces? Sí, una cláusula causal, una cláusula que nos da la razón. ¿Y esta conjunción es coordinada o subordinada? O sea, ¿coordina ideas o subordina ideas? ¿Cómo? ¿Por qué subordina? Muy bien, Pablo, muy bien. Eso es. No está diciendo algo paralelo, sino que subordina idea. Y además tenés un detalle más. No tiene sentido si la dejas solita. Porque esta es la voluntad de Dios. Vamos a suponer que te digo eso. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y qué me quieres decir? ¿Cuál es la razón? ¿De qué razón me estás hablando? Me estás dando un porqué, pero ¿un porqué de qué? Queda sola la idea. Entonces es una idea dependiente. Depende de algo más. Estaría ubicada en el ferrocarril que habíamos visto la otra vez, en el vagón. Tendríamos que ubicarla, ¿no? Porque no funciona por sí misma. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Estamos analizando, no estamos diagramando, pero ¿hay alguna duda ahí? ¿No? ¿Seguro? Si no, paramos y listo, no hay problema. Bueno, entonces, todo esto, porque esta es la voluntad, y fíjate esto, es de Dios, frase preposicional. Y acá para con. ¿Qué es para con? No panacón, para con. ¿Qué es esto?
Dos preposiciones, ¿no? ¿Y eso qué significa? Frase preposicional. Es una locución. Tenés dos preposiciones, pero en realidad es una, ¿no? Para con vosotros. El objeto de la preposición es vosotros. Y después su última frase preposicional, en Cristo Jesús. Ese sería el término, el objeto. Entonces vamos a diagramar. ¿Cómo se diagrama? ¿Cómo empezamos a diagramar? La idea independiente. Ya la tenemos a la idea independiente, ¿no? Dad gracias. En todo no sería, ¿no? La idea independiente. Sino que esto es una frase preposicional. Todas las frases preposicional, ¿dónde van? Al vagón, abajo. Muy bien. Entonces, bajamos todo. Entonces, dad gracias. ¿Tenemos sujeto acá? ¿Cómo? Tácito. Claro, hay sujeto, pero está tácito. Entonces ponemos sujeto tácito, ¿no? Bueno. Sería vosotros dad gracias. Así, vamos a poner el pronombre así. Siempre entre paréntesis, o dijimos también que podíamos utilizar un corchete para poner lo que en el texto no está. No lo pongas así sin nada, porque si no estarías agregando algo que no está. Vosotros dad gracias. Vosotros dad gracias. Y esta frase preposicional va a desarrollar o va a modificar a dad, al verbo principal, al núcleo del predicado. Voy a sacarlo que me está molestando. Entonces, dad gracias en todo, en todo. O por todo, ¿no? No sé si cómo estará en la preposición en el griego, pero bueno, ahí dice en todo. Y este porque es una cláusula y nos da la razón por la que hay que dar gracias, porque esta es la voluntad. Y fíjate, la voluntad, ¿a quién modifica de Dios? A la voluntad. Y esta última frase preposicional, ¿dónde la podemos ubicar? No, esta anteúltima frase preposicional. Da gracias para con vosotros. Probá. Da gracias para con vosotros. Sería, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Da gracias para con vosotros en Cristo. No suena, ¿no? A Dios. Dios para con vosotros. Voluntad para con vosotros. Ah, esta es la voluntad para con vosotros. Ahí sería, ¿no? Desarrollaría, bueno, a toda la idea verbal. Hay un verbo de estado, es una idea verbal, ¿no? Pero siempre se prefiere ubicar las preposiciones del verbo. También iría entonces en el verbo. No, se prefiere, dije, no es que siempre se pone así. Siempre se prefiere ubicar las preposiciones del verbo, pero en algunos casos, cuando es claro que no va porque es de Dios, no, es la voluntad de Dios. Entonces, en algunos casos es claro que la preposición está modificando a un sustantivo, pero la mayoría de las veces lo vamos a poner así como por inercia en el verbo. Y cuando vemos, no, pero acá no pega en el verbo, mejor lo pongo en el sustantivo. ¿Te das cuenta? Pero eso lo tenemos que ir manejando con la práctica. Pero ¿por qué yo les digo que las preposiciones tratemos de verla con el verbo? Porque la preposición tiene un carácter adverbial. De hecho, en la antigua gramática no distinguían las preposiciones de los adverbios. Entonces, por eso siempre preferimos hacerlo de esa manera, a menos que ya quede mal, no tenga sentido. Dice, para con vosotros, esta es la voluntad de Dios para con vosotros.
Entonces, en Cristo Jesús, da gracias en Cristo Jesús. No hay nada malo en eso, ¿no? Da gracias en Cristo Jesús. Medio raro, porque primero dice en todo y después en Cristo Jesús. O sea, no parecería que está del todo mal, pero no es lo más natural. No es lo más natural en cómo está la cercanía y lejanía del verbo principal con esta última frase preposicional. Así que no lo pondríamos con dad gracias en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Ahí sí, ¿no? Es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Ahí tiene sentido, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos el primer diagrama de bloques. ¿Qué podemos reconocer? Podemos reconocer, bueno, yo lo vería así, en primera instancia. Dad gracias. Esa es la idea controladora. Si tendría que pensar en forma de predicación, el título de mi predicación va a tener que ver con esta idea, con la idea principal, porque está gobernando todo el bloque. Dad gracias. Es un imperativo, es una orden. Nos está exhortando el apóstol a dar gracias. Y nos va a decir, vamos a suponer que sea en toda circunstancia, ¿no? Nos va a decir en qué momento tenemos que dar gracias. O por qué razón tenemos que dar gracias. Por todo, ¿no? Bueno, acá sería la razón. Tenemos en qué tenemos que dar gracias y por qué tenemos que dar gracias. 2 puntos tendría esa predicación. Entonces, no es algo que lo hice en forma... No pensás demasiado, simplemente mirás el mapa y tenés todas estas ideas. Esta es la voluntad de Dios. Esa es la razón por la que hay que dar gracias. ¿Por qué hay que dar gracias? Listo. ¿En qué hay que dar gracias? En todo. O sea, fíjate que no te dice que hay que dar gracias porque las cosas te parecen que están bien, sino porque Dios dice que hay que dar gracias. Es la voluntad de Dios. Y vos decís, bueno, pero es la voluntad de Dios. Y fíjate lo que va a decir. ¿Para quién es la voluntad de Dios? Para con vosotros. Claro, Dios no espera que un inconverso esté dando gracias. Vos no le vas a decir a tu vecino, bueno, tenés que ser agradecido igual. ¿Viste? No puedes estar quejándote siempre. No, esa es la voluntad de Dios para vos, para los hijos de Dios, ¿no? Para los que están en Cristo Jesús. O es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Así que bueno, ahí tenemos. Veamos una oración bien cortita. La primera de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verbo. Creó. El verbo. ¿Te diste cuenta, Pa, del verbo? Mirá el texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué otro verbo ves acá? No ves otro, porque no hay otro. Entonces, le vamos a preguntar al verbo, ¿quién creó? Para saber quién es el sujeto, ¿no? ¿Quién creó? Entonces, Dios es el sujeto, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de la oración? Dios. Entonces, Dios creó. Dios creó. Noemí. ¿Qué más podría ser la idea principal acá? ¿Qué serían los cielos y la tierra? ¿Cómo? Objeto directo. Muy bien. Y si es objeto directo, ¿en dónde tenemos que ubicarlo?
Abajo, ¿no? ¿Abajo de creó? No, al lado. Al lado, porque la idea principal lleva sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? ¿De quién está hablando? ¿Qué es el predicado? ¿Qué está diciendo? Y todos los complementos. Complemento directo y complemento indirecto. Entonces acá tenemos el objeto de lo que Dios creó. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Aldo, ¿qué es esto? Yo pregunté esto, todo esto. Muy bien. La frase preposicional, ¿cómo comienza? Con un número 1. Nada, mentira. Con la preposición. Se la quería complicar. En el principio, ¿no? Fíjense, ahí tenemos diagramado este texto. Dios creó los cielos y la tierra en el principio. En el principio. Gramaticalmente, ordenando las palabras según su función y de forma convencional, la Biblia empieza ¿con qué sustantivo? Con Dios. Así comienza la Biblia. Dios. Bueno, vamos a Tesalonicenses 5. Bueno, este es un diagrama bastante pobre, no sé por qué lo puse ahí. Se ve que la quería hacer fácil. Bueno, dice, orad sin cesar. ¿Es el más corto de la Biblia este o no? Jesús lloró. Después hay que contar las letras en griego, a ver cuál es el más corto. Bueno, orad sin cesar. Por las palabras, ¿no? ¿Lo cuentan por las palabras? Bueno, en realidad este versículo es orad incesantemente. Tiene 2 palabras nomás. Jesús lloró. Claro, sí. Es verdad. No matarás. Bueno, hay que ver ahí, hay que sacar la cuenta. Bueno, orad. No hace falta que le pregunte cuál es el verbo principal, ¿no? Orar. Orar. Sí, es que orar ya me parecía, pues. Orar ya me estaba tirando abajo toda la idea. Una letra te cambia todo. Orar, ¿dónde está el sujeto si esto es un infinitivo? No conjugado. Entonces, bueno. Orad sin cesar. Bueno, primero es una orden, ¿no? Este es el verbo controlador. Pero ¿quién tiene que orar sin cesar? Vosotros. Entonces, vamos a poner vosotros. El sujeto es tácito. Vosotros orad. Sin César, dice. No haya ningún César presente. ¿Qué sería esto? Una frase preposicional. Entonces, quedaría ilustrado de esta manera. Orad sin cesar. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos la idea principal es orar. ¿Cómo tenemos que orar? La respuesta es sin cesar, sin parar. Vamos a un versículo un poquito más largo. A ver si tiene una sola oración. Bueno, acá la hice bastante fácil porque son todos con una oración estos versículos. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué verbos reconoces acá? A ver, dejémosla que diga. Ah, ¿no ves bien? ¿Cómo zafaste, mamita?
A ver, alguien que se anime a contestar. ¿Cuáles son los verbos? Edificándoos. ¿Qué otro verbo? ¿Dónde? Orando. Otro verbo. Conservaos. ¿Me está preguntando a mí o...? Ah, listo, está afirmando. No, lo sentí como pregunta. Y no hay más, ¿no? Mal, 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 mal. Ah, ahora me lo dicen. Único verbo controlador. Conservaos. No. Ando. Os es un pronombre, pero recuerden que los verboides también pueden tener sus complementos. Entonces, todos los demás son gerundios. Me defraudaron, ¿eh? Pensé que no iban a caer en esta trampa. Bueno, entonces vamos a fijarnos en los gerundios si no nos olvidamos. Recuerden que los gerundios, ni los infinitivos, ni los participios pueden ser el verbo controlador. Y acá no hay otro verbo. Entonces, conservaos, conservaos. Ese sería el verbo principal. Vamos a seleccionarlo. Fíjense dónde está el verbo principal. Nos la complicó todo. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el sujeto de esta oración? Vosotros, ¿no? Vosotros, amados. La clase pasada vimos algo en la clase pasada. No sé si lo recordarán o si vieron la clase los que no vinieron. Pero amados, ¿en qué está encerrado? Entre comas. Y cuando una palabra, aparentemente sujeto, está entre comas, ¿qué es esto? Es de la misma jerarquía. Es equivalente. Es equivalente. Y es una posición. Se está dando claridad sobre lo que es otra palabra, que es vosotros. Vosotros amados. Y seguro que si te fijas en el logos, en el texto griego, ¿en qué caso debería estar este amados? En vocativo. No estaría en nominativo, porque no es el sujeto. Es algo más. Es para llamar la atención, para invocar la mente, ¿no? de los receptores. Y le va a decir amados. Pero ahí Mabel lo va a confirmar si está en vocativo o está en nominativo. Pero seguramente está en nominativo. En vocativo, perdón. ¿Ya está Mabel? No. Judas 1, 20 al 21. No le ayuda, Aldito, que Mabel lo sabe hacer eso. Ah, por eso te digo que no le ayude. Sol está por reventar de la paciencia. ¿En qué caso está amados? Muy bien. Adjetivo vocativo. Mirá, nos pasamos por alto que era un adjetivo también, pero es vocativo. Bueno, entonces, vosotros conservaos. Esa es la idea principal. ¿Hay un objeto directo acá?
¿Dónde? No sería, ¿no? Hay una frase preposicional. No hay, ¿no? ¿No hay objeto directo? Hablen ahora o callen para siempre. No hay, digan que no. No hay, no hay. Olvídense. Sí, pero sobre es una frase preposicional. Así que no hay. No va a estar más abajo. Sería algo ya demasiado tramposo que esté tan abajo. Bueno, edificaos en el amor. Esa es la frase preposicional. Pero terminemos la idea. Conservados, perdón. Conservaos en el amor. Fíjate acá, Johnny, mirá. El amor de Dios. El de siempre es el que va unido por lo general a un sustantivo. Porque este de Dios no es una frase, seguramente no es una frase preposicional en el griego. Seguramente, ¿qué marca este de Dios? ¿Qué sienten que marca? Pertenencia, ¿no? Entonces, ¿en qué caso podría estar Dios? En genitivo. Fíjese, Mabel, que lo tiene ahí a mano. Debe estar en genitivo, seguramente. Pero bueno, acá estamos en español, ¿no? Está en genitivo, muy bien. ¡Fua, qué rápido, Mabel! Ya le agarró la mano. Bueno, entonces, conservaos en el amor de Dios. Fíjense este pero. ¿Qué hacemos con este pero? Lo vamos a dejar arriba. Lo vamos a dejar arriba. Lo dejamos arriba. ¿Por qué? ¿Qué hace este pero? Es una cláusula. Todo esto es una cláusula de contraste. Pero esto es un contraste que está uniendo con el párrafo anterior. Entonces vamos a dejarlo ahí, elevado ahí, como para decir, bueno, este pero, todo lo que va a decir acá Judas, el hermano menor de Santiago, lo que va a decir Judas está relacionado con lo que dijo anteriormente. Entonces, conservaos en el amor de Dios. Vamos a bajar un poquito más, y esto también porque no tengo espacio, no veo. Bueno, voy lento para que vayan viendo, se entienda bien. Entonces, ¿cómo hay que conservarnos? Fíjense el gerundio. Edificándoos. Conservaos, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿No? ¿Y dónde lo pongo ese sobre? Conservaos sobre vuestra santísima fe. Pero esto es un gerundio. ¿Puede estar modificado por una preposición? ¿Un gerundio? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué es un gerundio? En definitiva tiene una naturaleza verbal. Puede tener objeto directo, puede tener objeto indirecto, puede tener una frase preposicional que lo esté modificando. Y en este caso la tiene. Sobre vuestra santísima fe. De acá para acá no faltó más nada, ¿no? Ah, no, sí. Orando. Y orando, ¿en línea de qué lo ponemos? De edificaos, edificándoos. Fíjate. Y después dice en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Entonces, orando.
¿Vieron la simetría que está presentando esto? Vosotros, amados, conservaos en el amor de Dios, pero ¿cómo? Edificándoos, frase preposicional, orando, frase preposicional. Y después va a decir esperando, otro gerundio más. ¿Cómo? Conservaos esperando. ¿Y qué es la misericordia? Claro, es el objeto directo de esperando, pero esperando es un gerundio. Ah, ya dije, estoy siendo repetitivo entonces. Bueno, entonces, ahí es lo que hay que esperar, esperando en la misericordia. ¿Cómo, Pablo? No, de nuestro Señor Jesucristo, dice. Bueno, es Dios igual, ¿no? Eso es lo que quisiste decir. Esperando la misericordia. Fíjate, lo uno acá, porque es de. Y todo esto debe estar nuevamente en genitivo, seguro. Ahí Mabel lo va a ver seguramente. Ya lo va a chequear porque no deja pasar una, Mabel. Entonces, esperando en la misericordia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y para, ¿qué es? Otra frase preposicional. ¿A qué la conectamos? ¿A conservaos para vida eterna? Jesucristo. Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, vos decís entonces que así como, a ver si te entiendo bien, Johnny, así como edificando tiene una frase preposicional, orando tiene otra, esperando también tiene otra frase. Es así. Fíjense la simetría, o sea, parece como que está hecho intencionalmente esto. Pero claro, sabían algo los que escribieron, ¿no? Entonces, no, de esperando. Mirá, gerundio, frase preposicional. Gerundio, frase preposicional. Gerundio, frase preposicional. Modificando a cada uno de los gerundios. Claro, acá la misericordia está modificada por esto, pero esto es un genitivo. Ya lo confirmó Mabel, ¿no? Listo. Bueno, ahí tienen el mapa. O sea, ¿qué tiene que representar el título de mi predicación si yo predicaría este pasaje? ¿Qué tengo que incluir acá? Sí, tiene que ver con esto, ¿no? Un llamado a conservarnos, ¿no? A permanecer. Después hay que estudiar las palabras para ver bien qué es. Pero esto tiene que captar. Esto es lo que tiene que captar, digamos, la idea central del texto. Esto tiene que captar el título de la predicación o el título de la predicación está relacionado con la cláusula principal o con toda la idea central, con toda la idea del texto. Pero siempre se trata de abarcar todo. Y después es muy sencillo. Puedo ponerle 4 puntos a la predicación o 3. Si le pongo 4, incluyo esta frase preposicional. Pero puedo explicar conservados en el amor de Dios como parte de esto, ¿no? Y después hablar 3 maneras de conservarnos en el amor de Dios. Primero, edificándonos. Segundo, orando. Tercero, esperando. ¿Ya está? No es que tenés que matarte, ¿cómo harán para ver los puntos? No, los puntos están ahí. O sea, hay algunas cosas por ahí que se tratan de hacer homiléticas, de acomodar algunas cosas, pero sale solo. No recuerdo ahora, pero ¿un gerundio puede modificar a otro gerundio?
Tendría que ver, ¿viste? Porque ¿cuál de los dos estaría modificando? Porque ahí, por ejemplo, en el versículo bien ordenado, decía edificándoos, orando. ¿Cómo sabemos que el orando, por ejemplo, está modificando a conservados y no edificando? Bueno, nosotros lo que hacemos es tomar lo más natural del pasaje, lo más sencillo, lo que ya te da la gramática en forma sencilla. Sabemos que los gerundios modifican a los verbos. Si acá no habría un verbo, habría un punto, lo que fuera, ahí podríamos decir, bueno, capaz que este gerundio modifica otro gerundio. Pero como no lo hay, y no hay ningún problema de que estos tres gerundios modifiquen a conservados, por lo menos acá en español no lo vemos, entonces lo tomamos de esa manera. Claro, porque los primeros dos gerundios están antes del conservados y después hay un solo gerundio más, por eso. Sí, No, pero igual. no hay problema. Vos tomás el verbo principal y vos sabés que todos los gerundios son como adverbios. ¿Un adverbio puede modificar otro adverbio? Sí, pero tiene que ser muy cantado, o sea, tiene que ser muy evidente que así sea. Si vos querés empezar a buscar, no, pero esto podría, sí, puede haber, ¿viste? Pero trata de tomar lo más natural, lo más sencillo que puedas. Por eso decía, mira, esta frase preposicional podría ser un cuarto punto, pero ya que los cuatro gerundios nos dicen la manera, vamos a ver, Pablo hace una exhortación a conservarnos en el amor de Dios. Y vamos a ver cuatro maneras de hacerlo. Vamos a ver tres maneras de conservarnos en el amor de Dios. Vamos a suponer, ¿no? Que sea eso. El domingo que viene predico esto. Nada. Pero eso es lo que te da, digamos, el... Pero igualmente, si te das cuenta, en el castellano dice edificando, coma, y de ahí sobre vuestra santísima fe, coma, orando en el Espíritu Santo, coma. O sea, son ideas diferentes. Sí, sí, son ideas diferentes. Sí. No está un gerundio dentro de otro gerundio dentro de la coma, digamos. O sea, está separado por comas. Bueno, la puntuación, hay algo que podríamos hablar de lo que es la puntuación. Tendría que prepararme bien, pero es muy importante también la puntuación. Las comas no son solamente una pausa en la oración. Eso es parte, pero acá lo vimos, ¿no? Bueno, ya lo borré. Claro, la aclaración, un paréntesis, una suma, una coma puede representar una i, puede representar varias cosas, ¿no? Puede representar diferentes cláusulas también. La coma tiene muchos usos. Tenemos que después ver algo en cuanto a la puntuación. Bueno, hasta ahí llegamos, creo. Son 10:04. Acá teníamos la última. Pero bueno, ¿se ve la utilidad de esto? ¿Pueden ver la utilidad? O sea, yo no puedo venir a predicar un pasaje si no hago un diagrama de líneas, en el caso, ¿no? Si no hago esto, no es porque haya una ley, porque esto me da confianza para saber cómo yo voy a transmitir las ideas. Porque imagínate, ¿de qué hablo acá? ¿Cuál es la idea principal si yo no entendiera la gramática? Bueno, vamos a centrarnos hoy en edificando. Acá Judas está hablando de que hay que edificarse. Y no está hablando de eso principalmente, ¿no? ¿De qué está hablando principalmente? Que nos conservemos. Que nos conservemos. Y las otras son maneras de cómo nos vamos a conservar. ¿Te das cuenta por qué la gramática es relevante para estudiar la Biblia, para entender la Escritura? Porque te muestra cómo están transmitidos los conceptos. Así que bueno, sin más, no sé si quedó alguna pregunta. ¿Listo? Quédense tranquilos que la clase que viene, no sé cuándo es, pero vamos a seguir practicando diagramas de bloque. Por lo menos eran como 2 veces más, ¿no? Para seguir puliendo. ¿Tenías una pregunta? Sí.
¿De diagrama? Ah, no, pero lo cambiamos al plan de estudio. No, sí, sí, faltan más clases. Vamos a ver eso, vamos a ver, vamos a agarrar también una parte del devocional y vamos a explicar el proceso del nuevo devocional, así ya se van empapando. Así que sí, faltan más clases. No, todavía no se van a graduar. ¿Qué? Es a la... No hay. La próxima clase no se suspende. Sí, sí. Una cosa, si quieren, para la próxima clase terminamos con este ejemplo o alguno más y traigan algún pasaje que estén estudiando y lo vemos. Lo vamos a ver rápido, se los voy a dar rápido nada más, porque lleva tiempo explicar cada detalle. No se olviden de estar repasando las cláusulas, lean, fíjense los verbos, porque ¿cómo hacemos para diagramar si no entendemos cuál es el verbo principal? Imposible, ¿no? Porque lo primero que tenés que hacer es ubicar el verbo principal, el sujeto con todos los complementos. Entonces, esas partes hay que machacar bastante. Pero igual los vamos a ayudar, cualquier duda que haya, no importa. ¿Qué es una frase preposicional? Bueno, lo explicamos. ¿Qué es un infinitivo? Lo explicamos, no hay problema, aunque ya lo hayamos dicho. ¿Qué es un sustantivo? No, eso ya estudialo. No, cualquier cosa que tengan duda lo predicamos, lo enseñamos de vuelta. Johnny, ¿querés terminar orando, por favor? Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos por este tiempo que pudimos aprender un poco más, Señor, en cuanto a cómo realizar, Señor, un estudio detallado, Señor, de tu palabra, Señor, sabiendo que hay una sola manera correcta, Señor, de ir a tu palabra, Señor, y entendemos que es esta, Señor, gracias porque aún, Señor, viendo cada detalle, Señor, cada cosa que tenemos que hacer, sabemos que no es una tarea fácil, Señor, pero es la manera, Señor, en la que vamos a tener luz, Señor, en tu palabra, Señor, y es, al final de cuentas, la verdad revelada, Señor, específicamente, con precisión, Señor, lo que puede transformar, Señor, nuestras vidas, Padre. Gracias por este tiempo que pudimos aprender un poco en cuanto al diagrama de bloques, Señor, y a su vez también ver el valor, Señor, que tiene para la interpretación, Padre. Gracias por este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.